Hola, 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 muy buenas noches. Dios le bendiga, querida Iglesia Vida Nueva, y vamos a dar inicio a nuestra reunión del día miércoles. Le damos gloria a Dios, gracias a Dios porque esto se está poniendo importante, interesante, para gloria de su nombre. Sabemos que donde hay dos o más reunidos en su nombre, allí está el Señor, y el Señor está. Ya hemos orado, venimos una hora antes a orar, así que tenga la seguridad, la certeza que usted va a escuchar palabra fresca, palabra de Dios a su vida, querida iglesia, querido pueblo. No se vaya, escuche, vamos a orar. Yo quiero leer nada más que voy a leer 3 versículos del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Pero sabe, acá me detengo, el verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Después usted lo termina de leer. Nadie nos dijo que va a ser fácil. El valle por el que estamos pasando es la dificultad, la aflicción, el llanto, el dolor intenso, esta pandemia, esto que nos ha tocado vivir. Pero los hijos de Dios nos paramos en la roca que es Cristo y sabemos que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y en la casa de Jehová moraremos por largos días, termina diciendo este salmo. Amén, el verso 6. Así que usted póngase de pie o ahí sentado como está en su casa, esté cómodo, pero levante una mano al cielo como señal de adoración y reverencia y vamos a orar, vamos a consagrar. Padre Dios Todopoderoso, Dios de amor, Dios de pacto, Dios de milagro, Dios fiel, Dios fuerte, Yahvé de los ejércitos, Santo de Israel, eres el que es, el que eres y el que has de venir. Eres el Santo, el Dios hermoso, maravilloso. Eres hermoso entre todos los hombres, Señor. Eres bello, eres poderoso. Nada se compara a ti, Señor. Por eso en esta noche hemos venido a alabar, a adorar, a levantar tu nombre en alto, a decirte cuánto te amamos, a decirte que eres Rey mío y Dios mío, Señor nuestro. Nuestra vida está en tus manos, nuestro tiempo está en tus manos, Señor. Todo esto que está aconteciendo está en tus manos. No tememos a nada, solo tememos de no hacer tu voluntad. Señor, piedad, piedad Cristo, piedad. Porque hay un mundo que se pierde. Señor, apresura los pasos de aquellos que vienen impedidos, que vienen a tu casa. Señor, que ellos tengan hambre y sed de la palabra de Dios. Señor, junto a delicados pastos, tú lo harás descansar. Te damos toda la gloria, toda la honra anticipadamente. Este es un día de victoria, Señor. Aunque, Señor, la noche esté avanzada, aunque más oscura esté, pronto va a amanecer. Y, Señor, la luz saldrá como el alba está dispuesta a su salida, como el sol en su cenil, como la aurora va en aumento, Padre. Así eres tú, Señor. Jesús es la luz del mundo. En el nombre de Jesús, bendice tu sierva, bendice, Señor, quien nos va a ministrar. Palabra de fe, de unción, de poder. La gracia de Dios, revelación, Señor, sobre nuestras vidas, sea trayéndonos, Padre, palabra rema. En el nombre de Jesús de Nazaret, sella sus labios con carbones encendidos. Úsala, Padre. Te doy toda la gloria por lo que vas a hacer en tu sierva. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres quien adiestra nuestras manos para la batalla. Gracias, Jesús, por lo que vas a hacer. Loamos, exaltamos tu santo nombre y atamos y ligamos al diablo y su obra de maldad y le ordenamos que retroceda. Todos poderes infernales de las tinieblas retroceden en el nombre de Jesús de Nazaret. La sangre del Cordero Santo es presentada, diablo. Vete a los lugares secos y apartados. No tenés arte, ni parte, ni suerte, ni memoria en este asunto, porque Cristo venció en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén,
Amén. Gloria a tu nombre. Gracias, Jesús. Amén. Y dele un fuerte aplauso, usted que está ahí. Dele un fuerte aplauso a Jesús. Amén. Gracias. Ya está prendido. Gloria a Dios. Qué hermoso tiempo hoy, miércoles. Está fresquito, estamos disfrutando de un día de fresco, de llovizna. Y bueno, los que están allí en casa pueden disfrutar también de este momento familiar, escuchando el mensaje de vida, la palabra de Dios en esta noche. Le damos la bienvenida al pequeño grupo que está aquí acompañándonos y también a los que están allí del otro lado conectados. Reciban la bendición de Dios en esta hora. Comenzamos con un mensaje de parte de Dios, completando ya lo que habíamos comenzado el miércoles pasado. Entonces, para los que quizás no se conectaron, que no vieron el video después, yo quiero ponerlo más o menos en el tema, introducirlo en lo que nosotros, del tema del cual estuvimos hablando. Amén. El Señor había puesto en mi corazón hablarles sobre la importancia que tiene la división en cualquier ámbito de nuestras vidas. En el ámbito de un país, de una sociedad, en el ámbito de la familia. Y hoy vamos a completar hablando de qué impacto tiene en la iglesia del Señor cuando hay una división. Así que yo les pido que me acompañen al libro de Marcos y vamos a hacer una pequeña revisión de lo que hemos visto para introducirnos en el tema. Marcos 3, versículo 24, 25 y 26. Leemos la palabra del Señor que salió de la boca del mismo Jesucristo. Él se lo dijo en forma de parábola a los escribas cuando ellos lo acusaban que Jesús estaba echando fuera los demonios en el nombre de Satanás. Y Jesús aprovecha el momento, la oportunidad para darnos una enseñanza preciosa, muy válida para este tiempo. Dice así en el versículo 24: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú siempre llegas a tiempo, Señor, con un mensaje de vida, de reflexión, que nos hace, Señor, a nosotros meditar en que nuestras vidas necesitan ser transformadas. Por eso en esta noche yo te pido que tu Espíritu Santo trabaje en cada corazón, en todos aquellos que están escuchando en este momento, Señor, para que sean tierra fértil, para que esta palabra pueda germinar y dar fruto en la vida de cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Vieron que acá la palabra de Dios hace referencia a tres ámbitos: el reino en un país, en una casa que es la familia, y después habla de Satanás. Que esto es muy llamativo porque creo que acá a través de en este versículo podemos ver el impacto tan fuerte que puede tener la división. Cuando entra en una familia o comenzando en un país, puede provocar destrucción. Por eso Jesús dice: ningún reino, ninguna familia, ni el mismo Satanás puede permanecer en pie cuando entra la división.
Y dice también algo que me llama la atención, porque dice que si Satanás se levantara contra sí mismo, su reino ha llegado a su fin. Miren qué tremendo este mensaje que muestra la importancia que tiene en lo negativo cuando hay una división. Pero vamos a hacer una aclaración antes de entrar en tema. Cuando habla del reino, que es un país, dice contra sí mismo. Cuando habla de la familia, también dice la división contra sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que no está hablando de la división en un país contra un país vecino. Porque siempre hubo diferencias con los países vecinos, hasta hubo guerras, ¿no es cierto? Lo vimos en el Antiguo Testamento. Una familia es imposible que pueda estar bien con el vecino, el otro vecino, si bien lo hacemos y es bueno que lo hagamos, pero no puede haber esa unidad de la que el Señor nos va a hablar más adelante. El Señor se refiere acá cuando es en el interior de esa organización o de ese cuerpo, en el interior de un país, cuando hay división entre toda la sociedad de ese país. Si es una familia, se refiere al grupo familiar en el que viven en una misma casa bajo un mismo techo. Por eso dice que Satanás no podría nunca echar otro demonio, porque si no estaría dividido. Miren ustedes, si todos los demonios se pusieran en contra de Satanás, que es la autoridad máxima de ellos, su reino no permanecería. Qué importante que es esto, porque ahora vamos a entrar en el tema de hoy, que es qué impacto tiene en la iglesia de Jesucristo la división. ¿Qué es lo contrario de la división? ¿Qué es aquello que se opone a la división? Es la unidad, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos dos conceptos, división y unidad. Y por ahí decía yo, pero es mejor hablar de lo positivo, de la unidad, y no de lo negativo que es la división. Pero saben, hay mucha palabra en la Escritura donde hace hincapié en el tema de la división. Es importante este tema, por eso quiero tratarlo un poco más detalladamente. Y vamos a aclarar primero el concepto de que la división, tanto la división, que quiere decir una separación de un todo, de un cuerpo, generalmente provocado por discordias, tanto la división como la unidad están relacionados los dos con los intereses comunes. Quiere decir que si hay una unidad en un grupo, en un cuerpo, es porque hay intereses comunes. Y si hay división, es porque esa división surge a partir de intereses comunes. Vamos a aclarar esto poniendo ejemplo. ¿Qué interés común hay en un país como nosotros, la Argentina? Nosotros sabemos que todo lo que vive una sociedad en un país, todos tenemos los mismos intereses. Hay intereses particulares, que es correcto. Cada uno como persona tiene sus propios intereses. Pero como país, ¿qué aspira ese país? Si vivimos en democracia, queremos vivir en libertad, queremos que haya más justicia, que se respeten los derechos, que haya equidad, que haya una buena educación, que haya un buen sistema de salud, que haya trabajo, que la distribución de las riquezas sea todo equitativo para todos como corresponde. Miren qué cantidad de intereses comunes hay en un país. Y si es una familia, ¿cuáles son los intereses en una familia? Yo me gusta más trabajar con este tema de la familia, porque es lo que nosotros vivimos.
diariamente vivimos este tema en el seno de nuestro hogar y vemos que la familia se está destruyendo en este tiempo por la división que hay. Porque una familia tiene intereses comunes. ¿Qué es lo que uno quiere cuando se casa? Cuando la pareja se forma, digamos, el matrimonio, siempre está el amor como base, ¿no es cierto? Después uno piensa que va a tener hijos y quiere que ese hogar sea un hogar confortable, un hogar donde haya amor, donde haya comprensión, donde haya paz, donde haya una buena relación. Y después ya decimos, bueno, queremos el progreso, queremos tener un buen trabajo, una casa linda. Mira, hay un montón de intereses en comunes. Pero ¿cuándo se rompe eso? Tanto en una sociedad de un país como en una familia. Cuando cada uno pone sus propios intereses personales por encima de los intereses del bien común. Entonces ustedes van a ver, yo pongo un ejemplo que quizás soy medio dura, pero siempre lo hice desde que trabajaba en la docencia, porque veía el dolor en los niños. Cuando los padres se divorcian y usted le pregunta las causas, siempre van a ser los mismos, porque no la aguanto a mi esposa, o ella porque él es un vago, porque no trabaja, porque no me gusta esto, el otro, o porque cada uno quiere hacer su propia vida. Les está costando poner el sacrificio de su vida personal, esa entrega, en el bien común. Entonces se olvidan del bien común, de esos intereses comunes que son los hijos, el matrimonio. ¿Y qué dice el hombre o qué dice la mujer? Yo ya no la quiero, o yo ya no lo quiero, ya me enamoré de otra, lo dejo. Qué tremendo que es esto. Miren si no es un impacto, porque eso es una división que ha destruido el hogar. Porque trae odio, trae resentimiento. ¿Cómo crecen los niños? En ese resentimiento que no lo entienden, porque su papá y su mamá de pronto destruyeron la familia. O el papá que le gusta una vida como cuando era soltero. Mire, si nosotros meditamos, hay muchos factores en la familia que van provocando la división. Por eso el Señor Jesús dice, tarde o temprano, parafraseando esto, no va a permanecer, va a ser destruido. Porque muchas veces los primeros años el matrimonio soporta, va y va, como ir tirando un carro. Por eso siempre pongo el ejemplo, porque me gusta el ejemplo de la barca que es a remo, porque cualquier otro medio de transporte tiene un conductor. Si usted sube a un tren, al colectivo, al avión, tiene alguien que conduce, pero cuando es una pequeña barca a remo, todo el equipo tiene que remar para el mismo lado. No puede uno remar para allá y el otro en dirección contraria, porque no se avanzaría. Así es la familia. La familia es como una barca en la que uno se sube y todos tienen que ir remando para el mismo lado. Mucho más si es una familia cristiana. Por eso es tan importante lo que dice la Biblia. No lo dijo el Señor de malo, que nosotros muchas veces los jóvenes dicen, pero ¿por qué tenemos que casarnos no podemos casarnos en yugo desigual? Si yo me enamoré de alguien que no es cristiano o no es cristiano, porque cuando se casen no va a haber los mismos intereses, porque no hay un mismo espíritu. La Biblia lo dice, que tenemos que tener un mismo espíritu. Entonces, por más que uno luche y quiera remar y remar, vamos a remar uno para un lado y otro para el otro. Y eso es importante que como mamá o papá le hagamos ver a los hijos. ¿Por qué? Porque el matrimonio no es solamente el momento que se casa
y nada más que dura unos días la luna de miel. Dura toda una vida. Y los niños son el fruto de ese matrimonio. Ellos son los que van a vivir esa vida y van a ser, como decía recién la pastora, hablaba, les escuchaba que les decía a ustedes, que hay que influenciar en los hijos para traerlos a la iglesia. Si bien es cierto que estamos viviendo un tiempo en el que los chicos de 18 y 19 años ya no obedecen a los padres, ya son independientes. Antes eran más dóciles los hijos. Yo he tenido mis hijos varones todos con una adolescencia hermosa. Yo no he pasado por eso de que los hijos eran rebeldes y no querían venir. Entonces ellos iban conmigo a la iglesia, empezaron a formarse, cada uno ha ido creciendo en su fe de acuerdo a como dice la Escritura, ¿no es cierto? Pero hoy en día es difícil. Entonces, ¿cómo hace una mamá para mantener esa unidad? Es importante primero ponerse en acuerdo con el esposo, si tiene esposo, porque los dos tienen que tener los mismos intereses para remar hacia adelante con los hijos, ¿no es cierto? Y si no tiene esposo o no tiene esposa, el varón tiene que hacerlo primero con Dios, por supuesto, orando, y después hablarlo con los hijos y ponerse de acuerdo. Amén. Entonces vamos ahora, entremos en el tema que quiero ir a la iglesia, la división en la iglesia, porque hay un tema, una, digamos, palabra que nos enseñan con toda claridad cómo la división se puede producir en la iglesia. Hay muchos factores, pero yo encontré 3 muy puntuales en la palabra de Dios. Vamos a hablar de la iglesia universal, o sea, la iglesia de Jesucristo. Y también la iglesia como congregación, como en este caso sería Vida Nueva, ¿no es cierto? Esa sería la iglesia, digamos, más pequeña porque es como congregación. Vamos a 1 de Corintios, una de las causas, y lo vamos a ver con toda claridad acá, porque el apóstol Pablo estaba preocupado por esto. Y vamos a ver primero en 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Leemos allí la palabra. Dice, ¿está dividido Cristo? Dice el título acá en la Reina Valera. Ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Qué hermosa palabra, y la vamos a ir analizando algunos puntos acá para que nos aclare. Dice, yo les ruego que hablen todos una misma cosa. ¿Qué significa eso? Ponerse de acuerdo. Cuando uno se pone de acuerdo, ya después lo vamos a ver cuando veamos la unidad, que sería un tema más amplio, cómo el estar de acuerdo, dice Jesús, todo lo que pidan aquí en la tierra, 2 o más que estén de acuerdo, va a ser hecho en el cielo. Qué precioso que es esa palabra, eso es la unidad. Pero Él les dice acá, yo les ruego que hablen todos una misma cosa. Quiere decir que estén de acuerdo en la iglesia, porque Él está hablando a la iglesia de Corintio. Que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén unidos. Y cuando dice en una misma mente y en un mismo parecer, está hablando del pensamiento, de tener intereses comunes. Porque no es solamente ponerme de acuerdo con la otra persona, sino que los intereses que tenemos como iglesia de Jesucristo, ¿cuáles son los intereses que tenemos como iglesia
de Jesucristo. Porque si usted hace una pregunta, a veces, hacer una encuesta. Yo una vez estaba predicando en la cárcel de mujeres y estaba dando no sé qué tema era, y de pronto sentí en el oído que una voz me dijo: pregúntales quién es Cristo para ella. ¿Quién soy yo para ella? Fue la voz que vino. Y eran muchas mujeres que iban los sábados, que teníamos las reuniones de culto ahí. Entonces yo empecé a preguntarle, le dije: ¿qué es para vos? ¿Qué es para vos? Y ahí me sorprendí. Tenía razón el Espíritu Santo, porque cada una se había hecho un Cristo a su imagen, a su necesidad. Ninguna me dijo: es mi salvación, es el camino, es el que ha transformado mi vida. Todas decían: porque me ayudó, porque yo quiero salir de aquí. O sea, cada una de acuerdo a sus necesidades. Entonces, fíjense ustedes que esos intereses son personales y pasa en la iglesia de Jesucristo. Si usted nos preguntáramos: ¿qué es Jesucristo para vos? Qué precioso cuando Jesús le dijo: ¿y quién soy yo para usted? Y Pedro le dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente, eres el Hijo de Dios, el único camino. No me interesa si me da o no me da. Pero generalmente la gente usa ese Cristo para cubrir necesidades. Entonces, cuando Él dice que estemos unidos en una misma mente y un mismo parecer, es tener intereses comunes. ¿Cuáles son los intereses comunes que tenemos como cristianos? A ver, meditemos un poquito. Perdón, buscaba el vasito de agua. No sé qué pasó, no está acá. No importa, gracias. ¿Cuáles son? Nosotros sabemos que como iglesia tenemos una misión. Somos reconciliadores, restauradores de vida. Dios nos ha dado esa tarea, esa misión, de que por medio nuestro, dice el apóstol Pablo, Él podría hacerlo y lo debe hacer donde no llegan personas que prediquen el Evangelio. Pero el Señor nos necesita a nosotros para llevar el mensaje. Entonces nuestra misión en cualquier iglesia de Jesucristo, gracias hijo, tiene que ser cumplir la misión que Dios nos ha dado. Toda iglesia, cualquier iglesia que diga que es iglesia de Jesucristo. Partiendo de allí, tenemos un mismo parecer, un mismo sentir, un mismo interés. Sigamos un poquito. Bien, dice en el versículo 11: porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiere decir que había disensiones, se estaban peleando entre ellos. Y miren el motivo por el que se peleaban. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Cuál es esa causa? Es la división por las denominaciones. Fíjense que ahí lo pone tan clarito. Entre ellos se peleaban y decía: yo soy discípulo de Pablo porque él me ha dado la palabra y yo lo conocí. A Cristo a través de Pablo. El otro diría: no, yo soy de Apolo. Es increíble porque esto está hablando de la iglesia universal de Jesucristo. Y nosotros lo vivimos eso. No quiero nombrar ministerios que, no sé, a lo mejor pueda haber susceptibilidad, pero poco me acuerdo de algunos nombres. La voy a nombrar, la nuestra nos ponemos.
Vida Nueva. Otro dice, yo soy de la iglesia El Reino de los Cielos, yo soy de Sión, supongamos. Entonces vio que es como que cada uno tiene el orgullo y dice, pero mi iglesia enseñan de esta manera, mi otra, y todos decimos mi iglesia. Y es una sola iglesia de Jesucristo. Somos denominaciones diferentes y yo siempre entendí que éramos como primos, decía yo. Si estoy en esta familia, pero tengo primos allá, 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 todos son de Jesucristo, si tienen los mismos intereses. Ya vamos a ver más adelante ese otro tema. Lo que Pablo les está diciendo aquí, ¿acaso Cristo se ha dividido y dijo, yo morí por Vida Nueva, yo morí por la catedral, yo morí por la Iglesia Universal, yo morí separado a cada uno? No fue así. Todos son iglesia de Jesucristo. Todos deberíamos tener los mismos intereses, cada uno con su autoridad, pero la unidad. ¿Saben que se da ahora que a veces hay ministerios que dicen, no, yo no voy, no la mando a mi gente ahí porque ahí está tal pastor, está tal pastora, y yo no me llevo bien con ellos, no me gusta cómo enseña? ¿No es división eso? ¿Y saben cómo repercuten los jóvenes? Es como los papás que impactan los hijos. Porque por ahí los jóvenes no pueden ni siquiera tener amigos o amigas de otros ministerios. Miren la división por algo tan superficial. Eso sucedía en la iglesia de Corintio. Y si nosotros meditamos, también seguramente está pasando en estos momentos. Porque si toda la iglesia de Salta estuviera unida, ya no habría procesiones del Milagro ni de la Virgen del Cerro, porque la desunión, la división, dice que desintegra. Nunca lo vamos a vencer a Satanás. Eso es lo que dice ahí. La unidad es lo que lo vence a Satanás, no la división. Entonces Satanás, como conoce en los cristianos esa división, es ahí donde él se va a meter. Sigamos avanzando. Entonces, una de las primeras causas es la división por denominaciones, que lo hacemos nosotros, nomás los hombres, porque somos susceptibles. Veo que uno se encariña, ama a un pastor, ama a los hermanos, y uno dice, no, pero son diferentes, y empieza a añorar, a marcar las diferencias, a comparar. Bien, sigamos la otra enseñanza. Romano. Vamos a ir atrás, nomás de vuelta a la hoja de Primera de Corintios, ahí está Romano 16, versículo 17 y 18. El apóstol Pablo se dirige ya aquí al pueblo romano, cristianos todos. Versículo 16. Me gusta el saludo que él les da, por eso lo vamos a leer. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Ósculo quiere decir beso. Ellos tenían esos ritos, ellos se besaban, los judíos eran muy de abrazarse, besarse. Santo, dice, no con otras intenciones. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Miren, en la carta no le dice saluda a la iglesia de Pablo, o no sé dónde estaría él. Él le dice, lo saludan todas las iglesias de Cristo. En el 17 dice, más os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. A los corintios les da un buen consejo nada más de las divisiones. Pero acá ya los está exhortando, por eso le dice, os ruego. Ya estaba más enojado el apóstol. Les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra
de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que se aparten de ellos. ¿Qué quiere decir esto? La otra causa de división en la iglesia son las falsas doctrinas fundamentadas en el hombre nada más. Las enseñanzas que se dan fundamentadas en el hombre, no en los fundamentos bíblicos como es leer la palabra. Por eso les dice que los tropiezos las divisiones vienen porque van en contra de la doctrina que ustedes han aprendido. ¿Qué doctrina se aprende? La de Jesucristo. No la de Emma, no la de Pedro, no la de Gustavo, es la de Jesucristo que está escrita en la palabra. Y fíjense lo que dice en el 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Saben quiénes son los ingenuos? Ignorantes de la palabra. Está llena la iglesia de Jesucristo de ignorantes de la palabra, porque solamente uno tiende a conformarse con la prédica que recibe y no se dedica el tiempo a estudiar y leer la palabra. Entonces, miren el cuidado que hay que tener, y el apóstol ya les dice: los exhorto, les ruego que tengan cuidado con las doctrinas humanas. Yo lo he vivido, mis amados, por años. Y como era ingenua todavía en la palabra, yo creía todo lo que decía, se enseñaba. Pero cuando me puse firme a estudiar la palabra de Dios, es un alimento de una riqueza tremenda. ¿Saben por qué? Porque ya no me importan las diferentes doctrinas, lo que hablan. Yo todo voy a colar por la palabra del Señor. ¿Qué dice la Escritura? Eso le dice el apóstol Pablo, porque esas personas no sirven a Jesucristo. ¿A quién sirven? A su propio vientre, quiere decir a sus propios intereses, que usan palabras, dice, suave, palabras lindas, palabras humanas, que engaña. Y una vez se dice: qué hermoso que predica, qué lindo todo lo que habla y lo que dice. Y de pronto, si usted va a la Escritura, dice: pero no, esto no dice así la Biblia. Yo anoche lo escuché tarde porque ya estaba, agotada, había vivido una situación familiar. Ayer perdí a mi hermana mayor, digamos, se fue con el Señor. Uno dice: la perdí porque físicamente acá en la tierra, y no estaba acá, no la podíamos ver, una situación difícil que no se puede viajar, ¿no es cierto? Y había recibido de toda un poco soy la vocera de toda mi familia, así que estaba muy cargada de cosas. Y ya me fui a acostar tarde, oré mucho, le di gracias a Dios por todo. Y prendo, siempre hay prédicas, ¿vio? En Crónica, creo que es donde hay pastores, que siempre los veo a veces, los pastores Sinali, creo que están tarde. Y resulta que prendo y estaba que es de la nueva era o de la metafísica, no sé cómo es, Claudio María Domínguez. Y me detuve a escuchar lo que decía, y él también había perdido su mamá, parece que hace 2 días. Y yo lo escuché y dije: qué cosa, cómo usa sus palabras tal cual dice acá, tan suaves, tan dulce, pero le hablaba de la muerte a donde se había ido su mamá, como que era realmente todo energía, que ella había ido a llevar la luz. Y sabe, la gente le cree, tiene miles de seguidores. Miles de seguidores tiene este hombre. ¿Por qué? Porque es la ignorancia de la palabra.
hay que predicar la palabra. Si la escuchan o no la escuchan, pero que conozcan la verdad de la Biblia. Es muy lamentable esto, y mire, ya sucedía porque el apóstol Pablo se lo dice a la iglesia de Roma. Es otra causa de división en la iglesia, la enseñanza de las doctrinas que no son verdaderas. Seguimos avanzando. La tercera causa que está, me encanta esto que puede provocar la división en la iglesia, está en Isaías 59. Vamos al capítulo Isaías 59, en el Antiguo Testamento. Preciosa esta palabra, que hay que leerlo entero al capítulo para que usted pueda ir ampliando más su conocimiento de quién es Dios, cómo le habla a su pueblo. Capítulo 59, versículo 1. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Preste atención a lo que dice, porque nosotros en este tiempo decimos muchas veces, pero Dios se ha olvidado de nosotros. Estamos pasando esta situación. La gente está dura, no quiere escuchar la palabra, no se convierten, no vienen a la iglesia, no leen la Biblia, un montón de cosas, factores, digamos. Y le dice el profeta, la mano de Dios no se ha cortado. ¿Para qué? Para salvar. Quiere decir que Él está dispuesto a traer salvación. Ni se ha agravado su oído. ¿Qué quiere decir? Que Él sigue escuchando la oración en este tiempo tan difícil. Pero, dice el profeta Isaías, hay un pero. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Cuál es la tercera causa? El pecado. El pecado que nos aparta de Dios. Cuando hay un pecado no confesado, cuando nos encerramos y no reconocemos que hemos ofendido a Dios, que lo estamos ofendiendo y nos mantenemos, ¿cómo tienen que ver los intereses? Porque muchas veces nuestros intereses nos hacen que nos pongamos ciegos y no queremos reconocer que estamos viviendo en adulterio, estamos viviendo en fornicación, estamos viviendo sin falta de integridad, en forma incorrecta, digamos, inmoral algunos, en mentiras. Pero dice allí, vuestras iniquidades. Las iniquidades es el pecado que ya está ahí, firme, no se quiere ir. No es el pecado en el que yo hoy me enojé con alguien y pido perdón a Dios porque reconozco. La iniquidad es un pecado, una maldad que ya viene. Ya lo dice el libro de Juan, el que permanece en pecado no es de Dios, es del diablo, dice. Y acá el profeta le dice, la salvación está, la mano de Dios sigue firme ahí para todo, y su oído está presto para escuchar la oración de los justos. Pero ¿qué es lo que ha provocado la división? El pecado, nuestro pecado. Y si usted lo lea el capítulo entero va a ver que más abajo dice, no hay quien clame por justicia, no hay nada, caminan como ciegos. Qué tremendo, el pecado provoca. ¿Qué es lo único que nos separa de Dios? Es el pecado. Cuando estamos en pecado, estamos separados de Dios. Hay una división porque Él nos suelta. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y nosotros nos hacemos un Dios a nuestra imagen. Creemos que Dios se acomoda. Entonces, no, si Dios es buenudo, digo yo, porque así piensa a veces la gente. Él siempre me perdona. Si yo después vengo y me arrepiento,
Él me va a perdonar, lo hacen todos a sabiendas. Pero acá la Biblia es muy clarita. Vuestra iniquidad ha hecho que haya división. Entonces la tercera causa que puede provocar esa división es el pecado. Amén. Y vamos a ya terminar. Ya quiero terminar con Juan 17, porque ahora vamos a lo que se opone a la división. Vamos a ir al libro de Juan, todos conocemos esa palabra, 17, pero vamos a leer solamente algunos versículos que afirman todo lo que el apóstol Pablo viene hablando. Capítulo 17. A ver, acá está, Juan 17. Vamos a ir al capítulo 20. Esta oración es preciosa, siempre la tenemos que estar leyendo, porque es la oración que él hace antes de que sea arrestado. Él ora por los apóstoles, pero ora también por nosotros, porque él dice por todos aquellos que van a creer en mí por la palabra de ellos. Por eso voy a leer el 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Miren qué precioso. Él ya rogó por nosotros, para que todos seamos uno. Y me gusta la frase del 23, versículo, dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Si el mundo ve que las iglesias están desunidas, ¿cómo van a creer? Y yo lo escuché en los medios decir, no saben de qué, porque dice esta iglesia, creen que estamos todos separados. Hay una frase que con esa quiero que nos quedemos. Dice: yo en ellos y tú en mí. Quiere decir, Jesús en mí. Usted repite, dice, Jesús en mí, Dios en Jesús. Mire qué relación perfecta, porque Jesús le dice, yo en ellos. ¿Quiénes son ellos? Nosotros. Usted, mi amado, que está de ahí del otro lado, si tiene a Cristo en su corazón, y si no lo tiene aún porque no ha creído, hoy es la noche oportuna para que se arrepienta, para que pida perdón a Dios y le diga al Señor, yo quiero que entres en mí, porque Él dice, yo en ti y Dios en mí, dice Jesús. Entonces hacemos la unidad perfecta. ¿No es precioso eso? Entonces el mundo va a creer, ni siquiera quizás vamos a tener que hablar para predicar, porque el mundo va a ver tanta unidad que va a creer y dice, estos son personas especiales, sobrenaturales, espirituales. Lo grabemos aquí en el corazón. Cristo en mí, Dios en Cristo. Eso es lo que Él dice. Y allí formamos una perfecta unidad como iglesia. Amén. Qué preciosa la palabra del Señor. Vamos a darle gracias al Señor en esta noche. Oramos, nos despedimos. Todos los que están allí del otro lado pueden, si alguien quiere comunicarse, está el teléfono allí del Ministerio Vida Nueva, que siempre sale en pantalla. Si necesita oraciones, si tiene alguna duda de la palabra, allí las pastoras van a estar, los pastores, respondiendo a esa necesidad.
Así que vamos a orar, ¿sí? Allí donde estamos, oramos y le damos gracias a Dios. Padre bendito, en esta noche te doy gracias, Señor. Gracias porque tú has traído una palabra que es un alimento especial para nuestra alma, Señor. Recibimos tu palabra, Señor, porque esta palabra nos edifica, nos transforma, nos corrige, Señor, nos lleva a que deseemos verdaderamente tener esa unidad perfecta en Cristo Jesús, alcanzar esa plenitud como iglesia tuya, Señor. Perdónanos, Padre, si hasta este momento, por ignorancia, hemos provocado, Señor, esa desunión, esa división en tu iglesia. Oh Padre eterno, quizás hemos dado mal testimonio, Señor, al mundo con nuestra actitud, pero hoy reconocemos nuestro pecado. Reconocemos, Señor, que hemos sido causa muchas veces de división. Te pedimos en el nombre de Jesús que la sangre de Cristo, que tiene poder cada día, Señor, nos limpie, nos haga, Señor, reflexionar, meditar, que perdone nuestros pecados. Padre eterno, gracias te doy en esta noche, Señor. Te pido que bendigas a cada familia, cada uno de aquellos que están escuchando en esta hora, Padre, y que escuchen este mensaje, que puedan también ellos conocerte a ti, Señor, y abrir su corazón para que Jesús venga a ellos, porque así dice tu palabra. Y en esta noche declaramos esta verdad: Jesús en mí y tú en Jesucristo. Y así hacemos una perfecta unidad, Padre. En el nombre de Jesús te alabamos, te honramos y te adoramos. Gracias, Señor. Amén y amén. A todos los que están del otro lado, los saludamos, los despedimos. Les deseamos que tengan un hermoso descanso en esta noche y los invitamos el próximo sábado a las 20, a las 19 horas va a haber una reunión especial para jóvenes. Yo les pido a todos los papás que están mirando, si tienen jóvenes, háblele de buena manera, porque el Señor va a usar a los padres para que los hijos se conviertan, para que ellos vengan y escuchen. Va a haber una reunión muy especial que lo están preparando con toda dedicación los jóvenes. Traiga también los adolescentes, que va a ser un momento lindo. Y el próximo domingo a las 11 de la mañana ya presencial aquí y también por Facebook. Buenas noches y que tengan un hermoso descanso y reciban la bendición de Dios. Amén. Muchas gracias. Hermosa la palabra, hermoso el mensaje. Ya sabe que Dios quiere nuestra unidad. Dios quiere que nosotros como pueblo, como iglesia en Cristo, estemos unidos para que la gente crea que hay uno solo, que es Cristo. Amén. En estos pequeños minutos queremos simplemente orar. Usted que está en casa también, si quiere orar y hacer esta oración, nosotros aquí en la iglesia vamos a levantar nuestras manos, a poner nuestra ofrenda en nuestras manos y sobre todo poner la fe en Dios, de saber de que Él es el que sostiene nuestra economía. Dios es el que sostiene nuestros brazos para que podamos trabajar, podamos levantarnos diariamente y poder llevar ese alimento a la casa, y nosotros nos debemos también a Él. Por eso nosotros hacemos este acto como un acto de agradecimiento a Dios, de confianza en Él, y ponemos nuestra fe también en Él. Así que lo invito también a que usted en casa incline su rostro y ponga reverencia y oremos juntos. Padre Celestial, en esta noche, Señor, nosotros queremos darte gracias trayendo nuestra ofrenda delante de ti. Queremos darte gracias, Señor, poniendo nuestra fe, de saber, Señor amado, que si el sustento tú nos das diariamente es por tu gracia, por tu amor, porque tú nos amas y tú nos das, Señor, como dice tu palabra. Gracias te damos, Señor, y queremos bendecir, Señor amado, el dinero que cada uno de tus hijos tiene, Señor, para dar, y aún el dinero que queda en sus arcas, Señor. Padre, bendícelos por la fe, bendícelos por la obediencia. Aún yo te pido que tú bendigas a aquel que con fidelidad da el diezmo, Señor,
porque con amor lo das, Señor. Padre, conforme a la fe que cada uno tiene, seas tú bendiciendo, Padre, sus manos. Bendice al dador que da alegremente de corazón. Padre, gracias te damos y aún bendice también, Señor, el dinero que hay en tu iglesia, que sea utilizado, Señor, y prosperado para la extensión de tu reino. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, muchas gracias te damos, Señor. Amén y amén. Amén. Y así como decía hace un rato la hermana Emma, queremos invitarlos para que este sábado invite a sus adolescentes y jóvenes 19 horas aquí en la iglesia. Hay una propuesta interesante, una reunión especial que se llama el Torneo de la Vida. Hay un desafío para cada uno de los chicos para que puedan enfrentar un torneo llamado el Torneo de la Vida. Envíelo, que va a ser interesante, va a estar muy lindo. Envíelo si quiere con una temática. Fíjense, ahora ya lo van a estar publicando los videos promocionales, también el slider para que lo vean. Y usted también, si quiere conectarse para este domingo 11 de la mañana, la reunión presencial y también a través de la página de Vida Nueva. Muchas gracias, lo bendigo y que pase unas buenas noches. Adiós.